¿Alguna vez habéis estado con un asesino? ¿En alguna ocasión habéis encontrado a solas con una persona que ha asesinado a alguien, cercano, a alguien de su familia, a un hijo o a una hija? Yo sí. Yo sí lo he hecho como médico forense en múltiples ocasiones y surge una serie de sensaciones y de cuestiones que quiero compartir. Imaginaos la escena. Entras en una habitación, hay un hombre sentado frente a una mesa, hay una pareja de la Guardia Civil o de la Policía Nacional custodiándolo, el hombre está esposado, entras, saludas, lo miras a los ojos, intentas ver en qué tono se mueve su situación emocional y tras intercambiar unas palabras le pides a la policía o a la Guardia Civil que le quite las esposas y que salgan de la habitación. Y te quedas solo con él, solo con él. ¿Cómo creéis que es su situación? ¿Cómo creéis que se siente esa persona después de haber asesinado a una persona cercana, a una persona querida? ¿Creéis que está con una actitud violenta, una actitud agresiva, una actitud reivindicativa, justificando lo realizado? ¿Pensáis, por el contrario, que está derrumbado, que está hundido, que ha tomado conciencia de la barbaridad que acaba de cometer? Pues no, ni lo uno ni lo otro. Están en sus circunstancias, en las mismas circunstancias que él ha ido construyendo para llevar a cabo esa decisión de acabar con la vida de una persona querida, de una persona cercana, de un hijo o de una hija. Y lo que te dicen, lo que vienen a decir es: esto no tendría por qué haber ocurrido. Pero te dicen al mismo tiempo: volvería a ocurrir, volvería a suceder. Porque entienden que son las circunstancias las que lo han llevado a tomar esa decisión y actuar en consecuencia. ¿Qué creéis que lleva a un hombre, a un padre, a asesinar a un hijo o a una hija? Fijaos que no se mata de repente. Hay un proceso, hay un camino que va recorriéndose y por el que se va avanzando para llegar a esa última decisión. Y no estamos hablando de casos aislados. Pensad que desde 2013, desde que tenemos estadísticas oficiales sobre el número de niños y niñas que son asesinadas en el contexto de la violencia de género, la media de niños y niñas asesinados son 5 al año. 5 al año representa aproximadamente entre el 1 y el 2% de todos los homicidios que se producen en nuestro país por cualquier causa. Luego, dentro de la criminalidad, estamos hablando de una conducta terrible por su significado y consecuencia, pero no una conducta infrecuente en términos globales dentro de esas estadísticas. Pues para llegar a esa última decisión, para llegar a esa conclusión, se produce todo ese camino que conocemos. Y hay una serie de elementos que influyen sobre el hombre, una serie de elementos interpuestos, que vienen a ser como una especie de muñecas rusas, de matriuscas, podríamos decir patriuscas, hablándonos de los hombres y los padres que asesinan, que están interrelacionadas. No son elementos inconexos, sino que están totalmente relacionados. Porque el padre que asesina es un marido maltratador. El marido maltratador es un hombre machista. El hombre machista es el que toma las referencias de una masculinidad androcéntrica para configurar sus razones, para encontrar sus motivos y avanzar en la decisión de usar la violencia contra su mujer y contra sus hijos e hijas. Y esa masculinidad androcéntrica es la consecuencia de una cultura patriarcal que establece esas referencias no solo para actuar, sino para ser hombre, para ser padre, con la posibilidad de desarrollar esas decisiones. Por lo tanto, hay toda una interrelación de factores conectados, no hay cortocircuitos, no hay desorientaciones, no hay pérdidas, hay decisiones, terribles decisiones. Pero de eso hablamos cuando hablamos de violencia vicaria, de asesinatos de hijos e hijas, de decisiones que se van tomando para avanzar en ese terreno. ¿Y qué es? Pensad,
Tenemos un padre que toma esa decisión, pero ¿cuál es la manera de entender su relación con la mujer con la que comparte una relación, con la madre de esos hijos e hijas? La propia construcción machista, la propia construcción del patriarcado se basa precisamente en esa idea de propiedad de la mujer. Si nos vamos a nivel social, vemos que la relación es que los hombres creen que pueden poseer, dominar, controlar y someter a las mujeres en general en cualquier ambiente, especialmente conforme se acercan, se aproximan a determinados contextos y muy especialmente dentro de la relación de pareja. Y cuando hablamos de paternidad, cuando hablamos de esa mujer vinculada a la relación familiar con la que se tienen hijos e hijas, esa idea de propiedad se acrecenta sobre la idea de que madre no hay más que una, pero es de mi propiedad, pero es mía. Y por lo tanto, todo lo que nazca y sea consecuencia de la madre es mi pertenencia, es mi propiedad. Fijaos que esta situación es especialmente significativa porque cuando avanzamos y vemos cómo esa construcción patriarcal original sobre la idea de propiedad de las mujeres para garantizar la transmisión de la riqueza ya en el Neolítico sobre hijos e hijas, ¿no? Ahí se construye todo y de eso hemos venido y seguimos siendo como sociedad, como cultura. Pero fijaos cómo la propia cultura, la sociedad derivada de la misma, ha ido justificando en cada momento histórico con los elementos y argumentos que tiene a su alcance toda esa construcción. Y, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek descubrió lo que es el microscopio y los espermatozoides, sobre esa referencia de familia clásica en la que el hombre poseía, dominaba todo lo que consideraba que era parte de su propiedad, pues al descubrir los espermatozoides se vio que tenía una relación con la fecundación. ¿Y cuál fue la explicación que a partir de ese descubrimiento de 1677 se hizo sobre el papel de los hombres y los espermatozoides? Pues en el año 1697, otro investigador, Nicholas Hartschwecker, describió la teoría del homúnculo espermático. Es decir, que la persona ya estaba totalmente formada en el espermatozoide y que lo que hacía el óvulo y lo que hacía la madre simplemente era permitirle crecer, darle los nutrientes necesarios para que creciera. Pero todo era del hombre, todo es del hombre, todo está bajo su propiedad. Fijaos que esa situación que nos puede parecer muy lejana en el tiempo, la reproducimos cuando los apellidos en los países donde solamente un apellido es el apellido del padre. Y en los países de influencia hispana donde hay más de un apellido, el primero es el del padre. ¿Qué se dice? Esta es la madre de mis hijos, esa es la madre de sus hijos, como si fuera un lugar secundario. ¿Qué está pasando con la maternidad subrogada, con los vientres de alquiler? Pues la misma idea. La mujer es la vasija, el recipiente en el que se puede hacer crecer algo diferente a lo que es la maternidad, porque pertenecería a cualquier otra persona, en este caso al padre como estamos hablando. Por lo tanto, esa idea de propiedad se crece, se elabora sobre esa idea del uso de la violencia para poseer, para intimidar, para controlar y para hacerla suya, incluso para golpear cuando él considera que la mujer o los niños y niñas no han hecho algo de lo que él considera que tiene que ser. Entonces el castigo o la corrección forma parte de esa violencia. Y cuando eso sucede y el agresor percibe, el hombre percibe, el padre percibe que fracasa, cuando utiliza la violencia y ve que la mujer sigue comportándose de manera que él considera que no es lo correcto, cuando todo eso sucede, ¿cuál creéis que es la reacción de un hombre de este tipo? ¿Qué creéis que decide llevar a cabo? Fijaos que cuando hablamos de violencia dentro de la relación de pareja, de padres que maltratan a hijos e hijas y a la madre, estamos hablando de que según la macroencuesta de 2019, 1.700.000 niños y niñas viven en hogares donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre. Luego, la violencia vicaria es una consecuencia directa de la violencia de género, porque forma parte de ella para dañar y para controlar a la madre. Y cuando el agresor percibe que esa situación de control no funciona, que fracasa, es cuando el agresor puede llegar a decidir hacerle el máximo daño a una madre, quitándole, arrebatándole los hijos. Utilizar esa idea de sangre de mi sangre, y como es mi sangre y por lo tanto son míos, yo los voy a utilizar hasta el punto de hacerle el máximo daño a través de la retirada
de esos hijos, esas hijas a la madre. ¿Y cómo puede un padre retirarle los hijos, arrebatárselos a una madre? Pues hay dos procedimientos. Uno de ellos es el SAP, el síndrome de alienación parental, y el otro es el homicidio, el asesinato de esos niños y niñas. El SAP es una instrumentalización mal de una consecuencia de la violencia. Porque cuando tú ves a un niño o a una niña, a uno de esos del 1.700.000 que han estado viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre, cuando se produce la separación, ese niño no quiere ver al padre. No quiere volver a ver al padre, porque ha estado sufriendo la violencia que ese padre ha ido ejerciendo. Y cuando se le pregunta al niño que por qué no quiere ver al padre y el niño dice que le tiene miedo, que no quiere estar con él, en lugar de entender que es consecuencia de la violencia e investigar que puede ser consecuencia de la violencia, se hace un atajo y se dice, esto es la madre que lo ha manipulado. Y se decide retirarle el niño, la niña a la madre y dárselo al padre, con lo cual el daño se produce sobre la madre. Y cuando decide llevarlo a cabo de una manera mucho más terrible, como ocurrió con José Bretón en 2011 cuando asesinó a Ruth y a José, o como sucedió con Ricardo Carrascosa cuando asesinó a Martina de Nerea, o como sucedió con Tomás Jimeno cuando asesinó a Olivia y a Ana en el año 2021, cuando deciden asesinar, arrebatarle, pues es producirle el daño. No buscan la desaparición de los hijos o de las hijas, buscan su permanencia a través del dolor que producen a la madre. Se produce un concepto que estamos desarrollando, que quiero compartir hoy con vosotras y con vosotros, una especie de mutilación emocional de la madre, una especie de mutilación emocional femenina en el sentido de que, al igual que la mutilación genital femenina lo que provoca, lo que produce, lo que busca es que los hombres tengan cubiertas sus necesidades y expectativas, pero sin que la mujer pueda vivir la sexualidad, que puedan tener relaciones sexuales, que puedan ser madres, pero sin vivir su sexualidad. La mutilación emocional de la madre también busca lo mismo, que puedan ser ciudadanas, que puedan salir a la calle, que puedan trabajar, que puedan moverse, desenvolverse, pero sin vivir la vida, porque no pueden vivir la vida, porque la han mutilado emocionalmente, le han quitado lo que más querían, le han quitado a su hijo o a su hija. Y eso es lo que busca el agresor a través de estas estrategias. Podríamos, una vez que entendemos esta realidad, decirlo de colorín colorado, pero cuando lo decimos hoy no es porque la historia haya acabado, todo lo contrario. Yo quiero que hoy empiece la historia, que empiece la historia sobre la crítica a toda esta realidad social y cultural que lleva a que haya hombres que decidan en un momento determinado asesinar a sus hijos y a sus hijas. Pensad que si el padre que mata es un marido maltratador, el marido maltratador un hombre machista, un hombre que recurre a la masculinidad androcéntrica, una consecuencia de la cultura patriarcal, tenemos que cambiar la cultura patriarcal a través del feminismo para hacer desaparecer esas referencias de manera que no haya camino que recorrer, en el sentido de la violencia. Ojo, y no hay neutralidad. O hacemos algo para acabar con la realidad que ya existe, o desde nuestra pasividad y distancia estaremos haciendo para que esta realidad continúe con todas sus terribles consecuencias. Porque todo ello es consecuencia de la normalidad, no de una excepcionalidad, ni de una alteración, ni de una deriva, ni de una patología, de la normalidad. Por lo tanto, os llamo, os animo a que forméis parte de esa transformación social, porque tiene que ser en cada una de las personas. No es algo que se pueda resolver por decreto o por ley, en cada una de las personas. Y con eso conseguiremos resolver el problema. Y permitidme que vuelva al principio. Antes os he dicho que he estado delante de muchos hombres asesinos y que ninguno de ellos siente el arrepentimiento. No es cierto. Un caso que vi en la prisión de Aranjuez se mostró arrepentido. Después de mucho leer, de mucho estudiar, se analizó, cuestionó y decía, ojalá hubiera tenido una segunda oportunidad. Pues la vida nos da 365 oportunidades al año. Aprovechémoslas para cambiar esta realidad.
Muchas gracias.